Facebook. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Estamos en este mes de septiembre, último día, mes del patrimonio, y no queríamos dejar pasar el mes sin conversar un poco sobre el santuario de San Pedro Claver como bien de interés cultural, como patrimonio, siguiendo pues esta serie de charlas que hemos hecho en torno al santuario, a su historia, a su arqueología. Y hoy queremos centrarnos en todo el proceso que hemos ido haciendo poco a poco de conservación y restauración del santuario, que incluye el claustro, la iglesia y todo ese esfuerzo que ha hecho la Compañía de Jesús para mantener y conservar este claustro. Especialmente en la obra que nos atañe en este momento más urgente, que ya hemos arrancado, que es la restauración de nuestro balcón colonial. Dicen algunos que el más largo de Sudamérica, por lo menos uno de los más largos de esta época colonial, con toda la importancia que tiene este balcón construido sobre el cordón amurallado, y que pues bueno, tiene tanta significación para nuestra ciudad. De pronto alguno diría, venga, pero ¿por qué centrarnos tanto y hacer tanta laraca por un balcón, por un edificio, por unas piedras que al fin y al cabo pues no son lo más importante de nuestra misión como santuario de San Pedro Claver, que es una misión de cuidar la vida, de defender los derechos, de llevar ese espíritu de San Pedro Claver pues allá donde a las personas que realmente más lo necesitan. ¿Por qué insistir en estos espacios del patrimonio? Porque creemos que el patrimonio pues también tiene que ver con poder instaurar o promover una cultura del cuidado y de la protección de la vida. ¿Por qué conservar un balcón, un edificio y no simplemente, bueno, construir otra cosa? ¿Por qué? Y es ese sentido de conservar lo antiguo, lo que hemos hecho, la memoria, y también una manera de entender que las cosas no son desechables, sino que hay que tener también un respeto por lo que hemos construido como comunidad humana, y también un respeto por lo que, sobre todo por lo que Dios nuestro Señor nos ha dado, que es esta creación maravillosa. Entonces también vamos a hacer alguna relación del balcón con su hábitat también. Bueno, entonces es para esta conversación, pues me acompañan en este momento Linda Zure, que es nuestra museóloga, coordinadora del área del museo del Santuario San Pedro Claver, y el arquitecto Ronald Rocha, que ya ha hecho varias intervenciones en nuestro claustro y ahora está dirigiendo las obras de conservación del balcón colonial. Entonces, bienvenidos a esta charla. Pueden participar allí por medio del Facebook, dejándonos sus notas, comentarios, preguntas, y espero pues que les guste y que aprendamos entre todos un poquito más.
Eh, Linda, entonces, preséntanos tú a Ronald un poquito. Muy buenas noches, padre, muy buenas noches, Ronald, muy buenas noches a Buenas todos noches. y todas que nos acompañan esta noche de patrimonio, esta noche donde hacemos una puesta en valor del patrimonio, en especial pues este trabajo de conservación que hacemos pues por mantener este bien de interés cultural que es el santuario de San Pedro Claver. Y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado especial de esta noche, que es Ronald Rocha. Ronald Rocha es un arquitecto con 20 años de experiencia, es graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es especialista en urbanismo y restauración de la Jorge Tadeo Lozano, es arquitecto director de obras de la firma Rocha Sáenz, especialista en recuperación de estructuras y director de proyectos de la firma Jorge Rocha Rodríguez Saz. Muy buenas noches, Ronald, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Linda. Buenas noches, padre Jorge. Buenas noches a todos los que están conectados. Sí, aquí he aceptado la invitación muy formalmente para, pues, poner en contexto, pues, nuestro tema del patrimonio. Como cartageneros siempre debemos tratar de velar por su conservación. Y bueno, y gracias a mi profesión he tenido varias actuaciones en el patrimonio, lo cual, más allá de un logro profesional, es un logro personal porque siempre como cartageneros tenemos que estar cuidando nuestra ciudad, toda la infraestructura. Entonces, me siento muy bendecido porque a través de mi profesión puedo ver un granito de arena con la conservación del patrimonio. Así es, Ronald, así es, Ronald. Un granito de arena, ¿no? O sea, ustedes, desde incluso tu papá, todos han sido pues parte importante en esta época, pues en estos últimos años, pues de esa conservación del patrimonio de la ciudad de Cartagena de Indias. Entonces, pues, te felicito pues por todo ese trabajo y pues nada. Vamos a Gracias. comenzar un poquito en esta noche. Yo les voy a empezar a compartir pues en mi pantalla, donde tengo pues una presentación, donde vamos a ir mostrándole al público todo este proceso que ha vivido el santuario, cómo hemos hecho pues para mantener pues este santuario en pie, 400 años de historia. Entonces, iniciamos pues, ahí creo que ya pueden ver, ¿no? Listo. Bueno, entonces, pues el conversatorio de esta noche se llama Historias en el Balcón, Santuario de San Pedro Claver. Vamos a invitar un poco a quienes nos acompañan a un viaje, a todo el proceso, toda esta evolución que ha tenido el claustro, la iglesia, 400 años de historia. Inicialmente quiero como ponerles en contexto que esta historia comienza desde el siglo XVII. Aquí tenemos uno de los primeros planos de la ciudad de esa época, y ya en este plano podemos ver que es de 1678, ya se puede ver un poco ya lo que es el colegio y se ve lo que era el lote, que todavía pues no estaba pues integrado a la muralla, pero se puede observar un poco, bueno, hay que tener en cuenta pues la antigüedad del documento. Se puede ver un poco aquí era donde estaba la antigua iglesia, y en esta zona de acá pues ya estaba el colegio, parte del colegio construido. Luego podemos pasar a un mapa ya del siglo XVIII, ya hemos avanzado un poquito más en el tiempo, ya vemos esa forma trapezoidal que tiene el lote, ya aquí vemos el colegio, como lo dice aquí, pues la lectura es el mapa de 1730 de Juan Herrera y Sotomayor. Ya se dibuja el edificio sobre la muralla en toda su extensión y con la techumbre a dos aguas, en rojo. Y siguiendo el mismo eje parece indicarse el espacio de la residencia, que probablemente eso indica el cambio de color. Construida, ya se empieza como a ver ya la construcción del tercer nivel. En este mapa se dibuja la manzana jesuítica,
ya no de forma abierta y delimitado por la muralla, sino en su forma trapezoidal que tiene actualmente. Ya se puede observar esa forma tan característica de esta manzana. Luego ya pasamos ya a un plano ya de principios del siglo XIX de Anguiano, es el que más se detalla pues la configuración de la manzana jesuítica dividida para entonces en el templo, que ya, o sea, ya vemos la existencia ya del templo del siglo XVIII. Acuérdense que ya en el primer plano que les mostré era la antigua iglesia, que era muy pequeña, y ya los padres jesuitas ya a finales del siglo XVII comienza pues la construcción de esta nueva iglesia. Y ya aquí, ya en el siglo XIX, ya podemos ver completa pues la forma de esta nueva iglesia barroca, que fue construida entre el siglo X, finales del siglo XVII, mediados del XVIII. Y bueno, acá ya podemos ver un poquito, ya hasta así es, tenemos una foto de Timothy O'Sullivan de 1870, donde podemos observar la fachada del claustro. Este momento de la historia, el claustro se encuentra, no se encuentra pues habitado por ninguna orden religiosa, por ningún padre jesuita, sino que justo en este momento es donde pues está en pleno deterioro, en plena ocupación, todo el claustro, la iglesia, y vemos, son evidentes los deterioros nada más con ver la fachada, son evidentes pues todos los daños que sufrió el claustro. Luego aquí podemos observar un dibujo ya de inicios de finales del siglo XIX, inicios del XX, y aquí podemos apreciar la antigua cúpula que tenía la iglesia, que era una cúpula de media luna. Y se ve pues en toda la extensión, vemos el balcón, ya se ve pues ya la construcción del tercer piso, se ve pues toda la extensión que tiene la manzana. Esta es una vista que uno la puede todavía observar desde el Parque de la Marina. Vamos avanzando en el tiempo, ya aquí tenemos ya una fotografía ya de inicios del siglo XX. Aquí pues ya sí podemos ver el Linda, detalle de la cúpula. Sí, padre. yo quisiera, como a partir de estas fotos y de la anterior, Okay, comentar un poquito, sí, aunque esta también nos sirve, comentar, mirar un poquito como el cambio del paisaje, ¿no? Sí, sí. Que yo creo claro. que es bien interesante para comprender cómo se ha ido transformando todo este sector. La evolución urbana. Sí, fíjate que donde estabas hablando ahora del Parque La Marina, en este grabado que observamos ahí, vemos una especie de lagunilla. En la otra foto siguiente también aparece, ahí está. Así es. Sí. Eso se llamaba hasta el siglo XX, allá adquirió el nombre seguramente a final del siglo XIX de la lagunilla de San Pedro Claver. Tenemos relatos desde la época colonial que el hermano salía, el hermano cocinero salía al balcón, al balcón del que hablaremos hoy, a pescar, y salía a pescar allí y pescaba desde el balcón y allí cocinaba aquello que pescaba de donde está hoy nuestro comedor. Eso quiere, cómo ese paisaje ha cambiado. Ahí está el monumento a la bandera que hicieron con los pedazos de muralla que ya no existen allí, y eso también pues ha variado. Y en la foto de la plaza quiero notar, devuélvete la foto anterior, fíjate que allá aparecen dentro de la plaza unas casas. Así es. Eso también es muy interesante porque realmente no había plaza de San Pedro, ahí había unas casas que la Compañía de Jesús compró y derribó para poder tener frente en la iglesia y poder que la iglesia pudiera tener una salida, ¿no? ¿Y en qué época fue la compra de esas casas? O sea, ya esto es siglo XIX. Estamos hablando, ya. No, sí, la compra de las casas fue en el siglo XX, estamos hablando de 1926, 1930, por allí. Claro, Entonces claro. ya se compraron esas casas y se amplió el atrio de la iglesia.
esa es la idea, de poder La tener, iglesia. sí, porque si no, nuestra iglesia era como la catedral, pasaba la calle enfrente, no tenía, Así es. Sí, exacto. eso es algo que se puede observar, claro, en toda la ciudad de Cartagena, que muchas veces nuestros edificios se pierden un poco, pero es por el diseño urbanístico que tiene la ciudad, que no permite que las fachadas respiren. Entonces, pues a veces, muchas veces se pierde y no hay forma, a veces no hay ángulo, a veces para tomar fotografías a las fachadas y realmente cuando uno observa, cuando va caminando por el centro y se da, pues la oportunidad de observar los edificios de cerca, de realidad tenemos muchas joyas, pero que están perdidas precisamente por esa espacialidad pues tan pegada, ¿no? Que está entre la calle y enseguida tenemos otra acera, entonces no podemos como aprovechar bien el paisaje. Y es que era un tema más allá de la trama buscando sombra entre casas, ¿ya? La cercanía. Eso también fue, por eso la trama, Así buscar es. siempre Claro, sombras. claro, con Exactamente, ese, sí. Sí, y saben yo, que ese estilo urbanístico lo vemos también en ciertas partes en España también, ¿no? En los pueblos pues, del Sí, porque sur de España, sí. la trama fue hecha por influencia española. Así es, Cartagena tiene exactamente, una gran influencia española exactamente, europea. exactamente. otra, digamos, idea que puede seguir, Linda, eh, otra idea que yo quiero resaltar en estos procesos de construcción, conservación, restauración, es que en la época colonial las obras no eran como hoy, que eso son rápidas, en unos meses y ya está listo, sino que las obras eran años y años y años, porque había esa noción de estar construyendo algo para la posteridad y eso no era de un añito, sino era de generaciones. Así es, Entonces el plan se va haciendo para construir un gran edificio que incluso los padres que empiezan a construir saben que ellos no van a ver el final de la obra, pero es como ese sentido de una obra para que dure en el tiempo. Por eso así es. el templo dura por construirse más de 50 años y por eso también nuestro claustro pues no termina de construirse empieza a construirse desde que llegaron los jesuitas en 1604 Así es. allí y creo que por ahí en 1617 hay una inauguración, pero no deja de construirse hasta que expulsan los jesuitas, lo siguen construyendo y van haciendo ese tercer piso que queda inconcluso cuando ellos se van. Por eso solamente hay un pedazo de balcón y no está todo el balcón Era el plan original, en todo el exactamente. edificio, que seguramente, no estoy seguro de eso, pero seguramente era el plan original, poder seguir eso, ¿verdad? Claro, que era digamos, en esa época, el marco de la fachada. Fachada muy larga, muy grande, muy alta, y pues el balcón era el que le daba la elegancia a la casa, tanto los internos como los externos. Exactamente. No, sí, y pues yo quería anotar una anécdota que ya les había comentado un poco de ella, que me parece muy jocosa, que justo antes de la construcción ya de lo que era la iglesia y el tercer piso, ya del siglo XVII, finales XVII, de mediados del XVIII, Cartagena fue víctima, bueno, de un atraco pirata, unos piratas franceses que llegaron a la ciudad que supuestamente habían prometido que no iban a hacer grandes robos, pero finalmente como buenos piratas lo hicieron. Hay que saber que, bueno, la iglesia era una de las grandes víctimas de estos atracos piratas, ¿no? Siempre llegaban a las iglesias a robar los tesoros y pues, las cosas que acumulaba la iglesia en esa época. Y en el caso, pues, de la Compañía de Jesús había un padre que tenía como no sé si la misión de mantener digamos, esos tesoros, esas cosas que ellos pues tenían, esos recursos que ellos tenían y dice la anécdota que, bueno, el padre sufrió bastantes maltratos por parte de los piratas, pero él nunca dio pues nada de lo que tenía resguardado, tuvo que el superior del momento negociar con el pirata
entregándole, pues, creo que eran como 20.000, no sé, de la época, no recuerdo la moneda de la época, y fue que liberaron al padre. Sin embargo, y a pesar de ese atraco que sufrió la compañía en ese momento, la construcción se pudo dar, ¿no? Que hubo, o sea, hubo un peligro en que no tuviéramos ese balcón, que no tuviéramos ni siquiera la iglesia, ¿no? Por ese momento, pues, del atraco pirata. Bueno, yo sigo aquí mostrando las fotos. Acá tengo una foto muy interesante, porque bueno, ya pasamos ya de inicios del siglo XX, ya estamos aquí ya inicios del siglo XX con Gastón Lelarche, que es quien construye esta magnífica cúpula que tiene el santuario de San Pedro Claver, una cúpula neoclásica, en lo que él aprovecha el antiguo tambor. Es que aquí lo podemos ver en el detalle. Aquí en el detalle está Gastón Lelarche, y esta figura parece que es un sacerdote que está en plena obra aquí de la cúpula, y aquí se puede notar perfectamente de que el tambor de la cúpula es el mismo tambor. O sea, él aprovecha el tambor, y lo que hace es que sobre ese tambor construye, pues, el resto de la cúpula. Las nervaduras Las nervaduras, exactamente. para armar la cúpula. Así es, Ah, sí, exactamente. mira. Sí, No había dado cuenta de ese detalle. ahí está, ahí lo podemos ver. Yo sigo con otra foto de las vistas de Cartagena. Esta vista es, creo que, de la muralla del reloj público, que se ve lo que es la esquina, la plaza de la aduana, y se ve pues el fondo de la iglesia. Y aquí vemos pues ya la cúpula pues ya integrada, y también por la parte del reloj, que también son obra de Gastón Lelar, ya integrado pues a la arquitectura, lo que nosotros a veces le llamamos como una especie de pastiche, pero este pastiche creo que funcionó, le da un carácter a la iglesia particular, que no lo tiene otro Sí, edificio. sí, claro. Entonces quedaron muy bien integrados, o no sé, Ronald, si es que uno ya está tan acostumbrado a ver esos elementos juntos, que ya uno, bueno, dice, bueno, ya resultó hermoso. Sí, aprovechó la base el hombre y Sí, sobre eso, pues, digamos, hizo su creación. Pero sí, creo que se complementa bien. así es. Complementa Sí. bien. Ronald, una pregunta. Yo he visto, digamos, aquí en Cartagena, sobre todo, cuando se hace restauración, muchas veces vamos a rescatar lo colonial, ¿no? Más que todo. Y entonces a veces en los procesos de restauración, todos estos elementos que no son coloniales, pero forman parte de la historia, pues los van quitando y desaparecen, como si lo único que tendríamos que conservar de las edificaciones sería lo colonial, ¿no? Sí. ¿Te has visto Digamos que esa tendencia? a veces sí, a veces a veces conservan el cascarón de la casa y por Y el- dentro pues hacen completamente una función diferente. A veces sí se respetan, digamos, las crujías originales, pero cambian mucho la función, hay mucho modernismo. Entonces, digamos que ya últimamente hemos sido ya muy permisivos con dejar entrar Eso, lo eso no moderno dentro de incurre, lo Ronald, en un colonial. falso histórico dentro pues Mm. de la... Hay muchos falsos históricos, sí. Claro, porque es que, por ejemplo, a 100 años, ponte tú, pongan a investigar pues toda Ha la parte perdido todo. constructiva de Cartagena, pues ya sería imposible en Sí. muchos casos de verificar de qué época realmente es la construcción, cómo eran los métodos constructivos. O sea, Sí. hay una cosa ahí, que Hay mucho hay algo que hay discutir. mucho Sí, depredador del patrimonio, sí. A exactamente, veces las leyes son exactamente. muy permisivas y terminan cambiando de la configuración original a una casa Claro, y la vocación se va cambiando. Entonces exactamente. ahí de todo un poquito. Exactamente, creo que le roban el espíritu, el alma a la casa, ¿no? Porque son Claro, cascarones sí, vacíos, porque por dentro es una casa igual que cualquier correcto. otra del siglo XXI. Así Entonces eso es. habría que revisarlo de verdad. Bueno, aquí sigo con las fotos. Aquí tenemos otra vista un poquito más amplia, también desde más esta moderna. vista más, sí, ya de la década de 1960, ya esta también de acá del Parque La Marina, pero ya vemos, padre, que no está la lagunilla, ¿no? La dejaron ya. Sí,
ya no está la lagunilla, igual pues vemos todo el conjunto. Aunque precisamente, Ronald, ¿sabes una cosa? Por el mismo trazado de la calle, no, ha sido muy complicado, o por lo menos yo no he podido conseguir una fotografía del otro lado del claustro o de la manzana jesuítica. Siempre se consiguen desde este lado. Ya nunca podemos ver cómo era pues la evolución del otro lado. Está Sí, muy poco, no nos da no el hay mucho ángulo para, registro. sí, No da el no da ángulo el como ángulo. para tener un registro de Una aquel entonces. panorámica. Así es, exactamente. Y aquí tenemos una vista aérea del año 1989, hecha por Jaime Borda, un libro muy popular que se llama el libro Cartagena a Ojo de Alcatraz. Y aquí podemos ver ya todo el conjunto completo. Vemos pues el estado en que estaba un poquito en esa época, que prácticamente, bueno, Cartagena todo estaba en ese estado, en esa época. De hecho, es que de los 90 para acá es que ha habido esa preocupación Sí. realmente por rescatar los edificios, por En esa época estaba darle a todo por vida, ¿no? hacer. Exactamente, estaba Bueno, todo por yo creo hacer. que esa foto nos sirve, Linda, para pues ya empezar también a mostrar un poquito, digamos, todo el proceso que hemos hecho Así es, de, de, de restauración y de cuidado de nuestro claustro. exactamente. Y pues hoy está en unas condiciones muy diferentes. Bueno, aunque ahí se ve muy deteriorado, pero es más que todo por la pintura y por las cosas, pero realmente los que construyeron esto en la época colonial lo hicieron para que durara, porque nosotros Así hemos es. tenido mucho más problemas con los elementos modernos como la cúpula del Elarch que con la misma parte colonial. Exactamente. Yo les voy a aclarar un poquito a quienes nos están siguiendo en el Facebook Live, de que cuando uno ve ese moho negro sobre las estructuras, especialmente sobre la caliza, la gente a veces se asusta y piensa, ay, qué deteriorado está, en qué mal estado está. Y no, realmente esos son unos hongos que ayudan o que han ayudado a mantener en pie estas estructuras. Por ejemplo, nosotros cuando vemos la muralla toda llena de ese, como si fuera un hollín, no, eso es lo que la ha ayudado a crear no sé, como una capa protectora de las piedras, y eso pues les ha ayudado a tener una mayor, pues, Sí, a preservarse mucho más. De hecho, desde el punto de vista del arte, para nosotros es como una pátina de tiempo, realmente, o sea, nos da como una pátina interesante y le da carácter, ¿no? Al bien, en este caso. Sí, es un elemento muy interesante porque cuando uno hace intervenciones en el lienzo de muralla, cambia uno los sillares que están fracturados o que se han perdido. Al instalar el nuevo sillar por lo general originalmente es amarillo. Entonces siempre le toca a uno patinarlo para que quede con la apariencia esa oscura, gris, para que Exactamente, la idea es que no se note la intervención. ¿Ya? exactamente. Entonces, porque eso es lo bonito del lienzo. Así es, así es. De hecho, eh, me han contado que en Europa, por ejemplo, edificaciones similares, que no se da ese hongo, porque es que ese hongo se nota precisamente por las condiciones Ah, climáticas sí, que tiene por el Cartagena, pero ambiente que no las salino. tiene Europa. Y ellos les Correcto, encantaría tener este tipo de hongos porque les claro, ayudaría a mantener mejor sus bienes patrimoniales. claro. Allá aparecen yo, unas maqueticas, sí, todo nuevecito. Así es, exactamente, exactamente, yo creo que vale exactamente. la pena recordar también, Rona y Linda, que el claustro en toda esta ala donde está el balcón y que da hacia el baluarte de San Ignacio actual, fue construido sobre la muralla y que en todo el primer piso del claustro está la muralla y pues bueno, no vamos a contar aquí toda la historia, pero pues eso fue una disputa con la corona española porque pues los jesuitas, digamos, compraron su lote, pero ese lote estaba, en ese lote empezaron a trazar los ingenieros que construyeron la muralla, empezaron a hacer la muralla ahí y los jesuitas un poco intransigentemente dijeron, sí, pues bueno, pues nosotros construimos el colegio sobre la muralla y eso duraron años y años en esa disputa hasta que el rey les dijo, bueno,
quédense ahí en el colegio, no hay problema, pero los obligó a los jesuitas a hacer otra muralla y por eso está la muralla sobre la cual está el claustro y la muralla del frente que fue desafortunadamente rota el siglo pasado para dar espacio a que, no sé si el ejército o los que está pudiera hacer ahí sus... Sí, creo que era por el tema del ejército. Bueno, sí, en ese pudiera, caso, de pronto en ese ejército. sector de la muralla podría decirse eso, pero también eso fue una medida también de higiene de la época, porque acuérdense que es que lo que la gente hacía era que tiraba la basura por del otro lado de la muralla. Y eso estaba trayendo muchísimas enfermedades. Acuérdense que pues, para principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, hubo una terrible pandemia de cólera aquí en la ciudad, que fue entre otras cosas, fue una de las cosas que también ya la ciudad venía mal después de los sitios de Morillo. Viene Cartagena en declive y ahora con esa pandemia de cólera, pues fue otro golpe que recibió la ciudad. Y eso fue una solución del momento. Ya, porque es que los momentos de la historia hay que verlos desde el punto de vista del momento de la historia y quizás eso fue lo mejor que se pudo hacer. No estoy diciendo que sea bueno, ojo, no estoy diciendo Oye, eso, sino que fue una solución del momento pues para la sanidad de la ciudad. Linda, yo creo que ya con este contexto histórico un poquito es suficiente, dado que también el tiempo es un poco inclemente, Así para que es. vayamos pasando a realmente pues a lo que queremos mostrar Así hoy. es. Y ya vamos Que precisamente, es que esta foto precisamente es la sí, que abre eso, lo, lo que queremos como comentarle al público, todo el avance que hemos tenido en el cuidado y restauración pues de este bien patrimonial. Ya vamos. magnífico, vamos Bueno, para allá. entonces aquí ya tenemos aquí un plano, le podemos ver que, y pues el título es Proyecto Integral para la Conservación del Claustro de San Pedro Claver, Cartagena de Indias, Colombia, Instituto para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Carlos Arbeláez Camacho. Bueno, este es como digamos, ya el proyecto ya de restauración, normalmente de conservación del bien. Aquí pues ya vemos una planta de la manzana en verde. A los que nos están viendo, en verde es la iglesia, lo que está en azul es todo el claustro. Y aquí, por ejemplo, vemos en negro está pues ese patio hermoso que tiene el claustro, que pues tanto anhela la gente pues volver, que volveremos pronto. Y bueno, aquí comenzamos un poco ya con los avances. Aquí tenemos otro plano donde está una propuesta pues para el primer piso. Bueno, Linda, yo quisiera decir ahí entonces que Sí. esto fue un proyecto, digamos, un proyecto inicial de restauración que se inició con la Universidad Javeriana y finalizó en el 2001 con toda la aprobación del Ministerio de Cultura para la restauración integral del claustro. Ese proyecto lo hemos seguido en todos estos años. Se ha hecho una actualización a lo que se necesita hoy con toda lo que se exige hoy de sismorresistencia, por ejemplo, que en el año 2000 no se exigía. Y hemos seguido este plan de restauración. Yo quiero que la gente conozca esto porque en estos procesos de conservación y restauración de un bien de interés cultural, eso no es como uno en la casa, que bueno, voy a hacer esto acá, voy a hacer esto allá, y como lo que a mí se me ocurra, no, sino que esto es un plan que se estudia con los arquitectos, con mucha gente, que el Ministerio de Cultura aprueba, donde se va priorizando también qué es lo que hay que intervenir, qué es lo que no hay, qué es lo importante, etcétera. Digamos que es un proceso complejo, pero que pues a la vez nos da la garantía de poder hacer una gestión del bien de interés cultural que nos ayude a mantenerlo en el tiempo y a que sea útil también para nuestras necesidades hoy, para nuestra misión hoy. Así es, padre, exactamente, porque Hace es importante. una calificación del inmueble inicialmente.
diagnósticos, estaba la estructura, tanto muraria como de madera. Entonces, eso arroja un resultado, ¿ya? De acuerdo a una calificación. Entonces, eso muestra qué es, por dónde arrancar ese tipo de intervenciones, claro. qué es lo que es prioridad, qué es lo que es secundario. Así es. Con estudios arqueológicos y todo, aquí tuvimos ya en nuestra charla a Mónica Terry, que ha hecho toda la exploración arqueológica del sitio. Bueno, o sea, eso es realmente un montón de cosas para poder hacer estas intervenciones. Así es, sí, sí, o sea, esto lo estamos mostrando al público como una especie de resumen, pero realmente es que estos son proyectos de mucha envergadura, que como lo decían, esto pues obedece a muchos estudios, a muchos diagnósticos. Al claustro se le hizo una prospección arqueológica, de eso hablamos un poco con Mónica. Estamos pendientes para el otro mes. De paso invito inmediatamente pues a todos los que nos están viendo el otro mes para que se programen, viene la segunda parte y en esta segunda parte vamos a hablar precisamente de esa profesión arqueológica que se hizo para este plan de conservación del bien de interés cultural. Bueno, como les venía diciendo, aquí tengo un plano de la primera planta donde hay una propuesta para los espacios. De esa propuesta pues se han tomado cosas y se han llevado a cabo. Por ejemplo, acá ya vemos, Ese este es del el pasillo. 2001. Sí, ese es del 2001. Y aquí vemos un primer trabajo que se hizo pues en las vigas y del primer piso. Sí. En ese año se hizo la restauración que fue obra que dirigió tu papá, Ronald. Sí. Si no estoy mal, Sí. de todo el entrepiso del segundo piso, pero de los corredores, Pasillos, todos los corredores, corredores, los pasillos sí. Inicialmente lo que hicimos fue digamos, se colocaron unos rieles metálicos para soportar, digamos, ayudar a la madera antigua que había mientras se hacía el proceso de restauración. Digamos que le pusimos unos como una especie de soportes para que no se siguiera deflectando la madera. Y ya después de eso se empieza el proceso de restauración. Y Ronald, ¿y se hizo un cambio de pisos? Se hizo un cambio de piso, sí. Sí, porque es que fíjate, hay unas fotos que nosotros tenemos de mediados del siglo XX del claustro y el piso es completamente distinto. Son unos pisos ajedrezados, baldosa de cemento ajedrezada. Hay partes del claustro que todavía la mantienen, pero son partes internas, no son las que están abiertas al público. Y entonces aquí ya vemos un cambio estético importante. De hecho, se le regresa un poco más el aspecto colonial, porque es que hay que, exactamente, como porque en la colonia... Originalmente exacto, como era concebido. eran pisos de grés, tableta, entonces era lo original que había antiguamente. Claro, porque es que ese era el elemento pues que había en la colonia pues para hacer los pisos. A diferencia que en Europa sí vemos mármoles en los pisos, en las iglesias y eso, pero acá en América sí vemos más el uso de la madera y de baldosa pues de barro, ¿no? Así es. Ronald, hay una cosa de nuestro claustro que a mí me encanta y es que yo creo que nuestro claustro, a pesar de todas las intervenciones que se han hecho y sin hacer falsos históricos, yo creo, mantiene el espíritu colonial, como que se ve como un espíritu de conservación que yo no lo veo en otras intervenciones y hasta mucho más costosas que se han hecho. Y que uno entra a unos espacios restaurados y uno dice, oiga, no, pero esto es como nuevo. Esto no respira uno el aire colonial. ¿No sientes tú eso? En el mismo andar por el claustro, digamos que las intervenciones han sido exitosas por el mismo tratamiento que se le ha dado. Se le ha tratado como a una joya y se ha logrado el objetivo de no tener falsos históricos y trabajar con sumo cuidado de no perder esas tipologías antiguas. Exacto. Tú recorres el claustro y te transportas en el tiempo. Sí, porque yo entro, por ejemplo, por decir algo, yo entro a Santo Domingo que está súper restaurado y uno entra ahí y uno dice, no, pero venga, esto es como nuevo.
Esto Claro, no, sí, no, sí. no respira uno el aire colonial. Sí, ellos lo dejaron como cuando originalmente seguramente lo construyeron. Entonces, no es la idea. La idea es sentir esa evocación en el inmueble antiguo que te transporta en el tiempo. Es la sensación que se supone que tiene que dar un proceso de restauración. Exactamente, Sí, Ronald. Es que fíjate, si nosotros miramos el libro de firmas que nos dejan en el museo los visitantes, hay un comentario recurrente dentro de esa firma, esos mensajes que nos dejan los visitantes, es que se siente esa sensación de antigüedad, que sienten el viaje, eso como tú dices, el viaje en el tiempo. Para los visitantes de verdad que es una experiencia visitar nuestro santuario, ¿no? Que de verdad sienten la esencia todavía de Pedro Claver allí. De verdad que es un comentario que es recurrente en ese libro de firmas. Nos lo han dicho en todos los idiomas y bueno, no exagero. ahora Linda, veo que pasamos a la cúpula, que también es Sí, una de las partes que se ha restaurado así y que es. estuvo muy averiada y que logramos pues ya hacer una restauración integral que esperamos que dure muchos años. Obviamente hay que seguir haciéndole mantenimiento, Mm. pero, pero pues ahí están un poco Sí, las fotos de la última intervención, ¿no? así, sí, esta es la última intervención y vemos pues todo, mire, o sea, mire la gente que nos está viendo, todo el andamiaje que se lleva pues a hacer estas obras, toda la logística, la coordinación que debe tener todas estas obras, es mucha responsabilidad, pero es algo que se asume con mucho, o sea, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. De hecho, también yo quiero resaltar que gran parte de los recursos que se utilizan para hacer estos trabajos vienen de la propia Compañía de Jesús, que son conscientes pues de los bienes que conservan, que ayudan a mantener pues la memoria histórica de donde ellos están. Lo vimos también en el conversatorio anterior con San Ignacio, lo vemos también acá en Cartagena de Indias, pues con el santuario de San Pedro Claver, ese compromiso por el patrimonio que tiene la Compañía de Jesús. Aquí vemos, y ya aquí también vemos la foto a la derecha, ya como quedó, y así se mantiene, así pues se ha podido pues mantener esta cúpula. Bueno, Perfecto. aquí Ronald ya empezamos contigo. Ah, Ahora sí, pues sí, mira Ronald, aquí hay unas El año fotos, pasado. esto fue año el año pasado. pasado, esto fue el año pasado. Ronald, cuéntanos un poquito qué fue Bueno, todo esto. encontramos en los salones de segundo o tercer nivel eh, unos espacios que habían sido como intervenidos a lo largo del tiempo y digamos en épocas anteriores, como pueden observar, tiene una especie de vigas a 45 que le llamamos como riostras. Digamos, esas se las pusieron en un tiempo seguramente como prevención, pensaron que el entrepiso se podía desplomar y le pusieron esos elementos para soportar la carga del segundo nivel. Pero al final pudimos darnos cuenta de que eso no estaba trabajando, las vigas estaban separadas del entrepiso, entonces digamos que estaban haciendo un falso ahí, falso histórico, ese tipo de elementos estructurales que al final no estaban trabajando. Ya, Entonces, lo primero que hicimos fue retirarlos, ya. Habiendo revisado y obviamente habiendo hecho un estudio preliminar antes del estado de las maderas, entonces pudimos detectar cuáles eran las que estaban para reemplazar, cuáles se podrían ensamblar y cuáles se podían conservar. Entonces, en ese orden de ideas, procedimos, vimos que era seguro poder retirarlas y eso fue lo primero que hicimos, limpiar el espacio. Como se puede ver en la foto de abajo, ya el espacio está recuperado sin esas riostras que dañaban toda la espacialidad Ronald, ¿y arquitectónica. esas riostras de qué época eran? Bueno, eso Pudieron tiene haberse. más contemporáneo, eso no era tan antiguo. Eso Eh, podía ahí, tener... hay, ahí hay una anécdota que me contaba el padre Tulio, y es que el padre Tulio, que vivió en el santuario casi 30 años, cuando él llegó, él pensó, ve, cómo son de inteligentes los españoles, mira cómo ponían estos travesaños aquí para sostener las vigas. Y él pensó en un primer momento que era
eh, algo de la época colonial, cuando una vez un carpintero estaba ahí arreglando alguna cosa en el claustro y le comentó al padre Tulio que el papá de él había trabajado en la construcción de esas vigas, de esos elementos. O sea, que esos son, que esos son del siglo XX, claro. Son, Sí, o sea, eso es la son época, de principios del 30, siglo 40 XX. Debía años. ser como de la época Sí. del 30 o del 40, padre, porque hay Exactamente, fotografías sí. de la década del 50 que tenemos en la fototeca, que es del museo. Que ya está en eso, sí. Ya están ahí ya están ahí esas riostras pues presentes en el espacio. Entonces, sí. También vemos acá, yo quiero mostrar acá, bueno, acá vemos ya en la última foto, en la izquierda abajo, vemos la liberación del espacio y aquí ya vemos el espacio, Ronald. Aquí yo pues mostré esta foto porque es la que tenía pues disponible. Está buena, sí. Está, digamos, se ve como todo lo que ganó el espacio, Claro. luego pues ya de pintura y todo eso. Y aquí podemos ver, la gente incluso cuando va a nuestro claustro puede ver la diferencia de las vigas. Se dejó como la huella de cuáles fueron las que fueron intervenidas y cuáles son las originales. O sea, las originales son las que vemos en negro y las que son nuevas son las del color de pues la madera natural. Claro. Y así se lleva mejor un seguimiento de cuál es más antigua que otra y se le tiene siempre la vigilancia. Y te puedes dar cuenta cómo se libera el espacio, que ya el tema de iluminación se puede trabajar mejor. Exacto. Para el tema de la exposición del museo religioso. Exactamente, fíjense, ahí en la foto les muestro, ahí está pues nuestra curadora de arte virreinal, Janet Berto, con los compañeros del Grupo Conservar. Estamos en pleno pues ya momento de montaje de lo que es ahora la Sala de Arte Religioso Tulio Aristizábal. Entonces estamos ahí pues en esas decisiones ya de último momento pues para realizar el montaje museográfico que finalmente la gente puede ver hoy día. Acá muestro otros detalles. Para los que no conozcan la sala, ajá, realmente pues quedó muy, muy bien montado gracias a tu trabajo, al trabajo de nuestros curadores y amigos de Cuba y realmente quedó un espacio que vale la pena contemplar, no solamente por las obras de arte religioso que allí están, sino por el mismo espacio arquitectónico, que es de lo que estamos hablando hoy, que vale la pena conocer. Entonces, sí, la gente le gusta mucho, la verdad, porque se siente, sí, sienten esa espacialidad. Es que de verdad, haberle quitado esa riostra fue la diferencia del cielo a la tierra. O sea, el salón ganó todo, ganó 100%. Entonces, y aquí, bueno, vemos ya cómo quedó el montaje, ya finalmente aquí yo muestro un poquito un detalle del detrás de cámaras de la museografía, cómo nos planeamos un poquito, premontamos las obras, sí, exactamente, para luego pues llevarlas a la realidad, aunque yo les cuento que a veces estos premontajes museográficos son una idea porque realmente es cuando ya tú tienes la obra en el espacio que a veces es que se decide realmente si la obra va o no va. Entonces es un trabajo muy interesante de también a veces de prueba y error. No tanto error, pero sí sirve como para tener claro qué es lo que se le quiere mostrar al público. Y acá vemos ya lo que es la propuesta del entresuelo, ¿ya? Que esto pues corresponde pues a ese plan que se hizo con la Javeriana. Más que todo aquí la observación que nos hace pues ese plan es el cambio museográfico, la apuesta museográfica y el guión museológico del entresuelo, que viene siendo, para los que no saben, son los aposentos de San Pedro Claver, la zona de los aposentos. Entonces aquí les muestro un poquito cómo fue la planificación de ese nuevo guión museológico y de ese proyecto museográfico. Aquí vemos como pues un poquito el diseño de los textos museográficos que acompañan pues la exposición. Aquí vemos un poquito ya cómo íbamos nosotros organizando los espacios, seleccionando ciertas piezas, nuevos mobiliarios museográficos que se añadió a la muestra. Y aquí ya vemos el día pues de la inauguración con pues los invitados. Ahí está el padre Jorge, claro, bueno, están pues la comunidad pues pendiente de lo que sucedió, de lo que
finalmente pues vimos, hubo una nueva selección de obras. Ahí en el centro vemos a Nérido Pérez, que fue el museólogo que nos acompañó y que hizo el guión museológico, que acercó un poquito más al público, lo que buscaba era acercar un poquito más al público a la verdad, a la realidad de Pedro Claver, que anteriormente museográficamente no correspondía. Lo que se hizo fue buscar una narrativa cronológica con los cuadros que se tenía de la colección, de los momentos, de los hitos de la vida de Pedro Claver, y también el Salón de los Esclavizados era devolverle esa memoria a esos africanos que vinieron, y por eso pues se eligen ciertos elementos que los representaban a ellos, que es que antes en el guión anterior no aparecían representados como era debido, como se lo merecían. Y acá, Ronald, nuevamente, ya aquí vamos a la segunda parte de lo que vimos, porque anteriormente cuando vimos la sala de arte religioso vimos el trabajo que se hizo desde el primer piso, pero es que este trabajo del primer piso estaba conectado con lo del segundo piso. Entonces, Ronald, cuéntanos un poquito allí cómo fue la evolución de este proyecto. Bueno, en el segundo nivel encontramos una serie de un entrepiso en el cual se pudieron detectar varios niveles de pisos. El entrepiso se fue engruesando a medida que iban pasando el tiempo y encontramos 2 niveles de pisos, piso sobre piso, y eso ayudó a que el entrepiso deflectara en ciertas zonas. Tenía mucho peso. Así es. Y lo que hicimos fue entonces liberar ese entrepiso, aligerarlo y ponerle en funcionamiento. Retiramos todo ese nivel, pasos que tenía, los rellenos, todas esas estructuras antiguas, digamos, adiciones contemporáneas que iban haciendo a lo largo del tiempo, pero que no eran completamente originales, sino cosas que se iban haciendo a lo largo del tiempo. Baños, divisiones. Entonces se liberó el espacio a dejarlo como originalmente era, un gran salón con su entrepiso de tipología colonial, y lo pusimos en funcionamiento y le dimos que un espesor que fuera funcional y que no pesara tanto, para ayudar un poco más a las vigas de entrepiso, para que trabajen mejor. Exacto. De hecho, miren, si la gente puede ver en el plano, si nos acercamos un poquito al plano, aquí vemos todas esas habitaciones, que era lo que nos hablaba Ronald, de esa liberación del peso, ¿no? Es que habían ahí pues baños, habían una serie de habitaciones, que cada habitación tenía su baño, todo ese peso, pues todo eso fue liberado pues gracias a ese trabajo. Acá vamos a ver un poquito más la evolución de cómo, aquí vemos pues la parte del entablado. Aquí vemos pues el tema pues un poquito cómo era, mira Ronald, cómo era el sistema de las vigas acá, cómo funcionaban estas vigas acá, que se ven que entran al muro. El sistema de las vigas entran esos muros por lo general tienen entre 70, 80, 1 metro de espesor. Las vigas pueden entrar entre 20 y 30 centímetros, y como puedes observar en la cabeza de la viga, que se ve eso negro, eso es una barrera protectora que le ponemos a la cabeza de la viga para evitar que la humedad del muro la deteriore. Entonces es una barrera asfáltica. Obviamente el elemento de madera se le aplica su respectivo inmunizante contra plaga, y esa cabeza se va a conservar muchísimo tiempo y va a ayudar a que la viga preserve por muchos años. Entonces, inicialmente se mete la viga, se procede a apretarla dentro del muro, con el mismo sistema antiguo, que era coger del piso, como la del piso, se parte y se alrededor del muro, adentro del muro, y se le inyecta una argamasa acelerada con su mortero para lograrla. Entonces, digamos, usamos el mismo método antiguo para que trabaje como trabaja antiguamente. Exactamente, sí, porque es que puede pasar lo mismo que pasa con la cúpula de... tablado. Ajá. Sí, exacto. Era el mismo tratamiento. La cúpula, y ahí puede observar, le pusimos, exacto. Pusimos el aligerante, su plantilla, y el piso con la tipología antigua. Bueno, fíjense, miren la gente que nos está viendo.
La gente que nos está viendo, mire todo el trabajo que esto llevó, la verdad, todo el esfuerzo pues que se hizo pues para llevar esto adelante, y ahora yo les voy a mostrar, miren cómo quedó ese salón ahora. Ya, y vemos cómo también ganó el 100% con el piso, la nueva iluminación, es un piso, es un salón, perdón, que es polivalente. De hecho, hoy día lleva el nombre de el padre Pacho Aldana. En honor a él, pues se le hizo el nombre. Y es un espacio que se usa pues para conferencias, para exposiciones temporales. Ahí creo que ese día estábamos proyectando un documental, padre, ¿cierto? Creo que es la película, el documental sobre la vida de Sergio Restrepo, jesuita que asesinaron en Tierra Alta, Córdoba. Así es. Ahí en la foto pues vemos también a Moraima Clavijo, que es una de las museólogas cubanas que siempre está acompañándonos, asesorándonos pues en todo lo que corresponde a la parte del museo. Ahí está pues dentro del público. Y bueno, fue uno de los primeros, o fue el primer evento que se hizo, ¿no? Para inaugurar este espacio. Sí. Entonces vean cómo poco a poco se va rescatando esa estética del claustro, respetando pues los sistemas constructivos y sin sacrificar, al contrario, con toda la ganancia pues para nuestro público, para que pueda seguir pues accediendo a todo este material cultural, todo este contenido cultural que tiene el Santuario Museo San Pedro Claver. Y acá, bueno, llegamos como como al medio de la fiesta, que es el balcón, a lo de hoy. Aquí ya vemos un poco algunas fotografías de los momentos que comenzó la obra. Ya le doy la palabra pues a Ronald para que nos cuente, bueno, cómo comenzó todo este tema del balcón. Bueno, el tema del balcón estaba hace varios años el balcón pidiendo a gritos una intervención. Pues a lo largo del tiempo estos elementos arquitectónicos están en el exterior, en este ambiente agresivo que tiene Cartagena, ambiente tan salino, siempre tiende a deteriorar todo. Entonces, estas maderas, que son más o menos, son maderas clasificadas en el grupo andino, que son de las más resistentes. No son maderas nuevas, son maderas que tienen 500 años. Con el paso del tiempo, empiezan a sentir el paso del tiempo. Pero este tipo de construcciones, los artesanos de antes, los carpinteros, ellos trabajaban como originalmente los españoles desarrollaron los balcones coloniales. Este tipo de balcón tiene un error de construcción, que ya eso es original, y es que los pies derechos del balcón están apoyados sobre los canes en las puntas. Los canes, que son las vigas que soportan el balcón, tienen una ornamentación, como el pecho de paloma que llaman. Entonces, al pararse sobre la punta del pecho de paloma, la viga en esa punta no está la sección completa, está la sección, digamos, por la mitad. Entonces, al ellos estar apoyados en esa punta que no está la sección completa, con el tiempo empiezan a fallar por ahí. Pero es un error ya de diseño original, porque todos los construyen igualitos, todos se apoyan ahí. Entonces, con el pasar de los años, fallan por ahí. Entonces, al fallar el pie derecho, evidentemente la cubierta, que es la que tiene el mayor peso, porque la cubierta tiene dos cubiertas adentro, más el peso de la teja, de la pega, impermeabilización, van cediendo por ahí. Al ceder, obviamente, el techo va a deflectar y cae todo el peso en los durmientes, que son las vigas horizontales, y ahí se empieza a ver la deformación del balcón. Entonces, ese es un proceso que se da con el pasar de muchísimos años, y por general empieza en las puntas del balcón. Este balcón tenía, digamos, las zonas más peligrosas en las puntas y en el centro, que es donde estaba más deflectado, que hubo la necesidad de ponerle unos puntales metálicos
para, digamos, el sostén, para era el famoso tentepié mientras se podría restaurar. Entonces, digamos que esos balcones fallan por ahí, ¿ya? Y bueno, se empieza, ¿qué es lo primero que se hace en estos casos? Liberar el peso del balcón. Se empieza primero pues a desmontar la cubierta. Empieza un proceso de arriba para abajo y el armado de abajo para arriba. Entonces empezamos a liberar el peso, quitamos cubierta, toda la estructura de techo, las vigas durmientes, los pies derechos, barandas, entablado, y empezamos a cambiar las vigas canes. Las vigas canes que son a soporte, las que están en las cabezas deterioradas o el cuerpo podrido o está movida de su eje, se empiezan a cambiar por unas nuevas. Son vigas 8x8, esas vigas pues tienen más o menos como 1,5 metros, 2 metros, se meten al muro, se les hace como vimos anteriormente en su barrera en la cabeza, su barrera asfáltica para evitar la humedad, se le aplican sus inmunizantes y se empieza el armado tras balcón, en su ornamentación, sus bocelones, su tablado, y se empiezan a armar los pies derechos nuevos y se comienzan a armar también las vigas de amarre que van también a muro. Esas vigas van por lo general montadas sobre los pechos y ellas se unen con un famoso ensamble que le llaman cola de Júpiter, o rayo de Júpiter, perdón, que es como una Z, sobre el mismo pie derecho con sus zapatas y se empieza a armar el techo nuevamente. Esta intervención la estamos haciendo por secciones, más o menos de 20 metros, de a 20 vamos avanzando 20 y culminamos. Un balcón que tiene 56 metros lineales de largo, digamos es una portada interesantísima del edificio. Y viene con sus ornamentaciones, este tipo de balcones que le llaman de diente perro, que son como una especie de triangulitos que llevan en los bordes de las patas, de las vigas, del cielo raso. Es una arquitectura, digamos, con un poco de influencia árabe. Hay de todo un poco en ese tipo de balcones, las tipologías. Tiene mucha influencia. Y bueno, el rojo de él, en la época antigua, pues la colonia manejaban rojo-verde, de acuerdo a la influencia que tuviera el balcón. Mucho antes la dejaban en madera natural y la barnizaban, ¿ya? Pero ¿tenía algún significado el rojo o el verde? Es más que todo influencias de otros países, que digamos en Europa usaban el verde, el rojo. Entonces cada quien venía con su influencia y lo aplicaba. Y también era como muy antiguamente no aplicaban color. Antes era natural, la dejaban natural. Le aplicaban una pintura para evitar la corrosión y eso, pero después se puso de moda el color y bueno, y hacía contraste con la edificación que por lo general eran todas blancas. Entonces, estaba con el blanco, el rojo o el verde. Sí, es que eran los colores con los que Eso se contaban en la época. Tampoco es que había una variedad de colores para manejar. No había Entonces, una paleta de colores como ahora. sí, esa no, exactamente, no, que no pues permitía pues tampoco ser demasiado creativos, por decirlo así. Sin embargo, pues se tienen entornos bastante hermosos. Padre, yo quiero preguntarle, esta obra, bueno, Ronald nos estaba hablando un poquito de los detalles técnicos, pero antes de llegar a todos esos detalles técnicos, padre, háblenos de este proceso para poder llegar a esos detalles técnicos. ¿Cómo se logró los permisos? O sea, toda esta tramitología pues que hay que hacer, contarle un poquito al público todo eso que pasaba a puertas cerradas un poquito pues para poder garantizar la continuidad de este bien de interés cultural. Bueno, esto ha sido un proceso muy largo, digamos, más o menos desde 2017, diciembre, que nos fuimos dando cuenta que el balcón estaba ya deteriorado y que había que intervenirlo. En ese momento lo primero que hicimos fue un encerramiento con los recursos que teníamos
La misma alcaldía en la época nos quitó el encerramiento, que porque afeaba la ciudad para diciembre. Pusimos ahí un aviso de no transite por ahí, bueno, tenga un poquito de cuidado. Pues tampoco es que estaba que se fuera a caer ya mismo, pero era mejor como tratar de prevenir. Empezamos un proceso de buscar los recursos porque no los teníamos, con el Ministerio de Cultura, de empezar a hacer también el proyecto. Entonces se hizo, vino la arquitecta Lina Beltrán con el arquitecto Cancino, y entre los dos de la Universidad Javeriana hicieron el diagnóstico patológico del estado del balcón. Luego se empezaron a armar digamos, el proyecto de restauración. Se tocaron las puertas al Ministerio de Cultura. En un primer momento, en un convenio que existe entre la Iglesia Católica y el Ministerio de Cultura para restaurar bienes de interés cultural de la Iglesia, se aprobó un apoyo para la restauración del balcón, pero luego llegó la economía naranja, o la, ¿cómo se llama? Un poquito que el Ministerio de Cultura como que redujo sus recursos, y entonces pues no fueron posibles ya en ese momento. Bueno, o sea, llevamos como 3 años en ese proceso, hasta que ya en plena pandemia y sin recursos hemos tenido que decir, bueno, aprovechemos y empezamos, porque tenemos la posibilidad ahora que no hay casi gente de poder cerrar la calle. Entonces empezamos a pedir los permisos para el cerramiento de la calle, y eso era muy importante, es porque sin ese encerramiento, Ronald, hubiéramos tenido que hacer pues una estructura, un encerramiento muy grande que se nos iba... Nos hubiera tocado hacer otro balcón para proteger el balcón este, imagínense. Un costo excesivo, pero sí, pues digamos el año pasado la alcaldía era intransigente en eso, no nos dejaba. Este año los intransigentes fuimos nosotros, en el sentido de decir, bueno, o cerramos o ustedes responden si alguien claro. se cae por ahí, porque nos toca cerrar, porque el balcón es tan alto de todas maneras que ¿no es cierto, Ronald? Que pues cualquier elemento que caiga, pues claro, no va a caer ahí mismo. Entonces era indispensable poder cerrar toda la calle, que gracias a Dios pues logramos hacerlo y empezar este proceso. Estamos todavía buscando recursos, y esperamos pues que pues todavía hay posibilidades de que el Ministerio de Cultura apoye en algo, y la Gobernación de Bolívar, que se ha notado muy interesada y nos ha mostrado todo su interés en participar y apoyar esa obra, y ojalá que resulte esa ayuda. Pero si no, pues estamos haciéndolo con lo que podamos, porque pues como quien dice, ya iniciar la obra es más costoso detenerla que acabarla, ¿no? Entonces, digo, más costoso, sí, sí, ya. Entonces hay que buscar cómo la podemos llevar a feliz término. Y espero, Ronald, que quede como para otros 200 años, que no haya que volverla a restaurar. Puedan saltar los padres ahí, hacer las pausas activas los padres ahí en el balcón. Esa es la garantía, ¿no? Claro, pero sí, exacto. O sea, eso es mucho pues, del compromiso que se tiene con mantener esto, porque es que esto es una vista icónica de la ciudad. Si hay una de las partes más fotografiadas, claro. O sea, el claustro o la manzana en sí es uno de los sectores más fotografiados de la ciudad, y esta es una de sus vistas, pues como lo vimos en las fotos, en la sucesión de fotos que yo les fui mostrando anteriormente, es la vista que siempre está visible, es la fachada lateral que siempre está visible y que siempre como que hace parte del imaginario. Y se nos hace impensable perder esta tan espectacular que nos da ese balcón. Ronald, una pregunta. En una charla anterior que tuvimos de la arquitectura aquí del claustro con
con Ernesto Maure, el profesor de la Javeriana. Él nos decía que él creía que ese balcón en un primer momento fueron balcones pequeños que se unieron en un primer momento. Yo no estoy seguro de eso. ¿Tú has encontrado algún indicio de que eso sea así o tal vez desde el inicio sí fue un balcón grande? Yo creo que fue un balcón grande. Inicialmente los balcones más grandes en Cartagena eran de 5 o 6 cuerpos, más o menos. Ajá. Esa era la tipología máxima de balcones que hacían. Yo creo que de pronto debieron ser varios y al final decidieron unirlos, creería yo, para lograr, digamos, comunicar todos los espacios y lograr, digamos, una circulación externa ya dada la visual que el claustro tiene hacia la ciudad. Muy hermosa esa zona de la ciudad. Y yo creería que eso se debieron unir con el tiempo. Pero sí había... No hay documentación que diga que lo hicieron todo de una. Inicialmente se ven las ventanas. No, pues, no hay. De hecho, no hay ese mayor detalle como de la construcción del tercer piso. O sea, se habla, hay detalle de la iglesia, pero de lo que fue la parte del claustro no. Solamente se habla, bueno, que se construyó un piso nuevo, pero no hay unos detalles como muy particulares porque pienso que ellos asumieron que era una cosa más utilitaria que estética, entonces pues era una necesidad, entonces no hicieron hincapié, exacto, no hicieron hincapié en registrar el detalle de la obra. Creemos que el balcón fue construido, Linda, si no me equivoco, en el siglo XVIII. Sí, para 1730, más o menos podría ser la fecha. Al mismo tiempo de la construcción de la iglesia, sí. y que quedó inconcluso como la iglesia, porque la idea es que el balcón seguramente continuara hacia todo el claustro y diera la vuelta, incluso porque en la iglesia tenemos unos espacios que son unos coros que no tienen salida alguna. Y yo creo que lo que pensaban los jesuitas era, al ponerle tercer piso a todo el colegio, unir ese tercer piso a los coros de atrás de la iglesia, para que seguramente los estudiantes llegaran allí y poder comunicar esos salones de la iglesia. Yo creo que sí, era un puente de comunicación de todo el perímetro del edificio. Exactamente. Exactamente, así es. Sí, eso más o menos estuvo como en 1730. Bueno, el claustro pues por un tiempo pasa a manos de los hermanos hospitalarios y ese sector que estamos viendo, o sea, de ese tercer piso se utilizó para habitaciones del hospital, que era el hospital de los pobres, ya, porque la otra parte era el hospital San Carlos, que era para el hospital de los militares. O sea, todo el claustro se usó como hospital, pero una parte para los militares, Linda, y otra parte, sí. Todo, una parte que era así. No, Linda, todo el claustro fue hospital de los hospitales de San Juan de Dios. El hospital de los militares quedaba sobre el baluarte de San Francisco Javier. No quedaba en nuestro claustro, sino quedaba en el baluarte de San Francisco Javier. Sobre ese baluarte estaba el hospital de los militares. El hospital de los hermanos de San Juan de Dios ocupó todo el claustro. Bueno, igual por ahí hay un detalle histórico que nos habla de esa división que había entre los dos espacios, ¿no? Que uno era San Carlos y el otro era San Juan de Dios. Bueno, y aquí tenemos San Juan de Dios, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El hospital de San Juan de Dios fue todo el claustro y el hospital de los militares fue sobre la muralla. Pero usted mismo me había dicho que eso nunca hubo hospital militar en nuestro claustro. Ni en la parte donde hoy está ocupada por el Museo Naval, no hubo nunca allí hospital militar. Eso es un falso, digamos, histórico que se ha inventado allí, pero el hospital no quedaba ahí, sino sobre la muralla sobre la muralla.
sobre la muralla. Ok, Que entonces... después cuando se empezó a liberar las murallas se derribó ese hospital. Okay. Pero entonces, lo que sí dice es que de pronto no estaba tan sin terminar ese tercer piso porque fue utilizado pues para el hospital. Lo que sí es que Claro, Bifi, claro. cuando llega, pues hace toda esta restauración. Les cuento un poquito cómo Bifi, él hace pues toda una campaña de recolección de fondos, y es que tampoco Bifi termina, ¿no, padre? Bifi también no logra tampoco como que todo el plan de restauración que tenían pensado pues para finales del siglo XIX para devolverle el claustro a la Compañía de Jesús, como que no tampoco pues termina. Incluso, si no estoy mal, incluso en la iglesia cuando hacen la misa el 2 de marzo de la canonización de Pedro Claver, 2 de marzo de 1888, 1888. no estaba sin terminar, y así pues tuvieron que hacer pues la misa de canonización de Pedro Claver. Es que antiguamente las iglesias siempre estaban sin terminar, porque las iglesias, como les decía yo, son construcciones hechas para que duren para siempre. Entonces, eso hace que siempre haya, digamos, más elementos que se vayan, digamos, que todavía, incluso en el siglo XIX, hay esa concepción un poco de que estas grandes obras no se hacen de un y ya, sino que se van haciendo poco a poco, ¿no? Etapas. Entonces, sí, no había como ese afán de hoy, venga, y ya en 2 años restauremos todo, ¿no? Pues digamos que eso se iba haciendo poco a poco, como las grandes catedrales, por cualquiera de Notre Dame en París, ahora que se acaba de quemar. ¿Cuándo se terminó? Pues nunca se ha terminado, como la Sagrada Familia, que nunca la van a acabar. Pues, ese es otro tema. No, pero Notre Dame cuando fue su construcción duró como unos 100 años. 100 Más o años. menos, No, sí, 100 años. pues en Notre realidad Dame como 500, construyéndose. ¿no? Pero como 500. Y hay partes todavía que son del siglo XIX, y la parte que se quemó es una parte muy reciente. Ah, sí, también, ¿no? Sí, o sea, en realidad el No, proceso lo que quería puntualizar es que, bueno, Notre Dame comienza con los capetos y termina con los Valois, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, pero pasemos a nuestro claustro A más nuestro modesto. claustro. Bueno, Ronald, yo quiero preguntarte, esta obra, ¿cuándo los cartageneros podrán verla de pronto, más o menos darle una fecha ya a las cartageneras, Más o menos. que puedan nuevamente disfrutar y tomarse esa foto de fondo que siempre pues está en redes sociales de nuestro claustro? Sí, como finales de noviembre es la idea, ponerla ya a funcionar. O sea, ya para tenerla para diciembre, que ya Sí, venga ya está, para diciembre, la diciembre ya puedan. está. Sí, para que no digan que nos quitan el cerramiento porque en diciembre. No, imagínate. En temporada eso cerrado, no te Tremendo. puedes imaginar. No, No. eso es noviembre, la idea es noviembre. Así es, Ya no, es que este fue el momento propicio pues para hacer, no había sí, personal en la calle de la Ronda, porque la calle de la Ronda es un sector que usan pues muchos artesanos y corría muy mucho peligro. transitado, Sí, es muy muy transitado. transitada. Entonces, la verdad es que no solamente es una decisión que se toma en base a la conservación del patrimonio, sino también con la conservación de la vida, ¿no? Claro. Entonces, eso hay que Sí, porque puntualizarlo muy era bien. muy riesgoso Ujú. tener el balcón así y hacer la intervención sin cerrar la calle. Así es, También. Sí, exactamente. era Exactamente, la muy verdad es que dispendioso. esto fue casi harto, padre, realmente por fin Sí, ver esto realidad, ver el cerramiento, ver que esto está sucediendo, lo que les estoy mostrando, estas fotos son recientes, esto no es esto de estos días. Desde esta semana, sí. Exactamente, de lo que se está haciendo pues con el rescate del balcón. Miren, aquí tengo más. Y aquí hablamos un poquito de lo que ya nos había contado Ronald, que se comienza a desmontar de arriba, ¿cierto? De hacia arriba abajo. hacia abajo, y se empieza a montar de abajo hacia arriba. Ya aquí Hacia, vemos ese proceso, ya de abajo hacia arriba. Ya vemos, por ejemplo, el entablado de lo que es el piso del balcón. Ya en la segunda foto vemos ya como el armado del techo, ¿no?
El entablado, Ya. sigue el entablado del techo. Aquí vemos, bueno, cuéntanos, Ronald, qué son estas otras dos Sí, fotos de esos sí, ahí, travesaños ahí se de puede muro. observar ya el armado ya, digamos, de la cubierta del balcón. Está él tiene un sobretecho y un techo. Es como, le digamos ahora, un cielo raso, digámoslo así. Ahora ese es el Ok. techo inicial que tiene, con un artesonado. Y viene unas limas que llaman, o unos pares, el cual van a recibir otro tablado, que es el que va a recibir la teja con la impermeabilización. Ya la cubierta se empieza a colocar mañana, Dios mediante, empezamos a colocar la cubierta. Y la otra semana debemos estar pintando ya el primer tramo de balcón para entregar y Los continuar primeros 20 metros. la segunda etapa. Son 3 etapas. Entonces, También digamos, le quería comentar al público que eso, bueno, esto es por fuera, tras bambalinas, eso también todo fue un proceso porque prácticamente se tuvo que, sí, que movilizar todos los bienes patrimoniales que están dentro de ese tercer piso, movilizarlos a otras zonas del claustro, y eso pues nos llevó a hacer pues un plan de emergencia a nivel del museo, que Claro. pues, sí, en compañía pues de Jairo, que siempre pues está pendiente de todo dentro del claustro, Eliana, asistente de museo, Eliana Huelva, hemos pues podido con éxito pues salvaguardar las obras que están en reserva, ¿no? Porque no todo lo que está expuesto en el museo pues es toda la colección. Entonces se pudo también También hacer una... salvaguardar a los que Ujú. habitamos el santuario, que Ah, nos sí, tuvimos también. que trasladar nuestra sí, habitación para poder hacer la restauración. y Exactamente. dadas las nuevas condiciones, Mm, la, digamos, la nueva realidad que nos toca vivir en estos momentos, sí, ya ha cambiado un poco la dinámica. Trabajamos, descansamos, hacemos pausas, todo el mundo separado, llevando los protocolos. así es. Y bueno, con los trabajadores se ha logrado, se han hecho muchas reuniones en temas de seguridad. Sí, eso Y bueno, sí. han logrado conciencia de cómo se tiene que trabajar de ahora en adelante para cuidarnos todos. Claro, Entonces, nos Qué hemos cosa, ya, digamos, amoldado a nuevo estilo. exactamente. Entonces, sí, Y bueno, no, nada, es que nosotros también hemos decidido como que hacer este conversatorio pues para mostrarle a la gente todo lo que se está haciendo. Es importante que esto no sea una cosa que hay, que están haciendo escondidas, que no, nada de eso, es algo pues que está pues a la vista del público, que es algo de verdad, es un esfuerzo grandísimo, grandísimo pues por mantener este bien, que de verdad, o sea, Cartagena nuevamente es muy privilegiada pues de tener este tipo de curiosidades, ¿no? Como un balcón como esto, que la ponen pues de pronto en la mira de otras cosas, porque otros balcones, ahí creo que uno en Villa de Leyva, hay otro en Perú también que son balcones de grandes dimensiones, sin embargo, no se roban tanto la mirada como este, ¿no? De pronto este por el contraste con la muralla, que también tiene una vista al mar, en fin, o sea, tiene unos valores agregados importantes que bien valen la pena todo este esfuerzo pues que se está haciendo por preservarlo. Padre, y sí, entonces, linda. ¿y cómo invitamos de pronto ya a la comunidad de pronto pues a mantener todos estos sitios? Bueno, digamos que cada, pues teniendo esa cultura del cariño, del cuidado por todos nuestros bienes patrimoniales, Mm, y pues también aportando una cosa es, por ejemplo, entrar al museo. Ya vamos a abrir para grupos, con esos aportes que la gente hace en entrar al museo, pues nos apoya para poder sostener todas estas cosas y además de nuestras obras sociales. mm, Y también, pues digamos, el que quiera animarse a hacer un apoyo mayor, pues también tenemos, pues pueden hacer pues sus donaciones ahí estás poniendo nuestra cuenta de ahorros de Bancolombia, donde se pueden hacer esas donaciones. Podemos dar certificados de donación si son empresas y participar, digamos, en la obra de restauración de
de este balcón. Ya algunas empresas nos han hecho algunos aportes, que eso pues nos ayuda mucho, porque pues siempre los costos pues de todas estas obras son muy grandes, ¿no? Entonces, sí, Así así es, es. padre. Entonces, bueno, no, la invitación está allí. Yo creo que todos podemos pues aportar a esto, porque es mantener pues la memoria histórica de nuestra ciudad, que pues tiene una historia, para bien o para mal, pero tiene una historia, tiene algo que contar. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno vivir en una ciudad que tiene tantos secretos por contar, que siempre tiene algo nuevo que aprender, ¿no? Sobre todo, pues, es una ciudad de pronto para los chicos también, que siempre están descubriendo, que ayuda mucho a la imaginación, todas estas murallas, todos estos monumentos. Entonces, pues, como dice aquí la figura que tenemos aquí, juntos aportamos al patrimonio. Bueno, voy a dejar de compartir ya mi pantalla para regresar acá pues a la conversación. Ah, aquí tenemos a Lina. Lina. Nada, hola, hola a todos, qué pena la demora en llegar, estaba escuchando, no estaba Sí. Hola, escuchando Lina. ya, hola, qué pena con ustedes. Lina, presentamos a Lina. Lina Ah, aquí estoy. es nuestra arquitecta que ha dirigido todo el proyecto de restauración del proyecto allá del 2001 con la Universidad Javeriana, y que pues hasta hoy nos sigue acompañando con todos también en el acompañamiento a las obras acá, y a toda, digamos, la gestión que nos toca hacer también con el Ministerio de Cultura, la actualización de todo el proyecto a lo que hoy se necesita, ¿no, Lina? No, pues Más o eso menos. sí, aquí contando los tras bambalinas de cada movimiento que implica sobre un bien de interés cultural, pues esto es también todo un reto entre estructurar técnicamente el proyecto, estructurar financieramente el proyecto, pasar por pues, todos los temas de gestión de trámites del proceso, pues también se vuelve otro trabajo paralelo pues para poder llegar a concretar estas ideas de recuperación. Pero bueno, pues ya ustedes dijeron todo lo que había que decir. Importante, pues son unos esfuerzos que se hacen para la protección del patrimonio cultural de todos. Realmente, pues incluso el título de la charla de Balconeando, efectivamente muchas veces balconeamos en ese balcón, y efectivamente pues es muy grato que se haya llegado también esta coyuntura de la pandemia en donde se haya podido también trabajar tranquilamente para la recuperación del elemento. Entonces, pues así vamos poco a poco siguiendo ese proyecto de restauración que se hizo ya desde hace un par de décadas, se ha ido actualizando en el Ministerio de Cultura, se ha ido también adaptando a las nuevas necesidades que ha tenido el claustro, y asimismo se ha podido estructurar en fases para ir recuperando poco a poco también toda esta gran memoria que tenemos dentro de la ciudad, como lo decíamos en algunas de nuestras conferencias pasadas. Sí, yo decía, Lina, al principio que para darnos una idea de lo que implican estas restauraciones, hacía la comparación cuando uno está en la casa y se le daña algo, uno simplemente llama al maestro y dice, venga, arrégleme aquí esto, y se acabó. Y a veces la gente no sabe todo lo que hay detrás para hacer una pequeña intervención Sí. en un bien de interés cultural, y todo el trabajo de armar el proyecto, el plan de gestión, el plan de la aprobación del Ministerio de Cultura. Bueno, eso es una cosa... Sí. Ardua, ardua, y con los imprevistos que van saliendo en cada etapa, porque así como estaban hablando de, oiga, tenemos una hipótesis que si es completo el balcón, que si no, constructivamente qué es, nosotros no lo imaginamos de esta manera, pero cuando se empiezan a hacer las obras, resulta que la viga está más dañada de lo que nosotros pensábamos, o resulta que los cabezales terminaron estando más deteriorados. Entonces son obras que además cargan una cantidad de imprevistos que hacen también complicado el garantizar los recursos suficientes para invertirlos. A propósito de los colores, de los rojos, este color rojo que también encontramos en San Ignacio, en Bogotá, que también fue como moda, pero es
los colores que había en el momento también es interesante, pues todo lo que uno se va encontrando en la misma obra, cómo nos va determinando esas fases, nos va corroborando las hipótesis que teníamos o nos va desmintiendo también lo que pensábamos de los lugares. Entonces también es como un proceso de aprendizaje, no solo en el momento que se hacen los estudios técnicos para presentarlos, sino es complementar la investigación a partir de la misma obra, del mismo trabajo en campo. Entonces eso también seguimos aprendiendo con el claustro de San Pedro, seguimos viendo... La obra misma se vuelve investigación, ¿no? Tal cual, y eso es como parte también como de los principios del claustro en términos de formación y del espíritu de la Compañía de Jesús. Seguimos formándonos, seguimos investigando, seguimos asociados a temas de conocimiento, y es lo que nos ha pasado con estas obras que el padre Jorge ha liderado desde que está de superior, o sea, está al frente del claustro, el empezar a trabajar con los niveles muy juiciosamente. El padre ha seguido todas las indicaciones del proyecto de restauración aprobado, es decir, se van haciendo por fases, pero se sigue un programa, no es que simplemente, venga, empecemos a trabajar acá, sino que realmente ha estado siguiendo ese plan de restauración que se tenía para todo el claustro. Entonces, y cada vez nos encontramos con cosas nuevas. Material cultural, como nos contaba Mónica en su conferencia de arqueología, que nos encontramos al avanzar en la recuperación de niveles. Oiga, ya nos encontramos estos otros elementos, nos encontramos unas balas, de pronto si eso fue fundición o si eso eran las carnicerías, o qué tantos usuarios, qué tantas funciones han tenido esos elementos que nos hemos encontrado. ¿Qué pasó a hospital? No, que después fueron las caballerizas. No, que después... Y es interesante cómo el mismo edificio nos va contando en cada fase todo lo que va pasando en la ciudad, incluso. Sí. Es que por eso es que cuando hicimos ese primer conversatorio de los 400 años, eso era como el objetivo como de resaltar eso, que en 400 años este claustro ha sido testigo de toda una historia, ¿no? Toda una historia de Cartagena de Indias. Entonces, qué bonito de verdad que todos estos procesos de restauración, como lo dices tú, siguen enseñando y siguen invitando a mantener esa vía investigativa, ¿no? En toda la historia de claustro. Entonces, pues el propósito, como ya decía Linda y el padre y Ronald, el propósito es también contarles qué sigue pasando en el claustro, porque finalmente es el patrimonio de todos. Y es importante que también sepamos cómo lo están interviniendo, qué es lo que está pasando, cómo garantizamos también que se nos conserve para las siguientes generaciones, y efectivamente cómo logramos transmitir ese mensaje también de protección de estos lugares, apropiándolos nosotros mismos. Y eso es parte también de estos espacios en los que contamos qué hacemos, cómo lo hacemos y esto qué fin tiene. Exactamente, así es, porque es que entonces sí, ya cuando ya el balcón esté listo, ya usted puede llegar allá al santuario y decir, venga, quiero ver el balcón, y pasar por ahí, que antes no podíamos hacerlo porque era riesgoso, pero no, sí, tal cual. Qué bueno poder hacerlo, sí. Puede contar las 89 vigas debajo. Las 89 vigas, los puntillones con que clavaron los reflectores y nos dañaron los pies derechos, los alambrados, y son una cantidad como de actividades cotidianas que uno no sabe a largo plazo qué deterioros están provocando en estos bienes de interés cultural, que también es como un llamado a la reflexión. Uno dice, pongamos la puntilla, pero es que no es fácil poner la puntilla en un muro pañetado con mortero de cal y arena, sobre un adobe en tierra. Seguramente la puntilla nos hace venir parte del muro y ya tenemos unos problemas también que pueden afectar toda la materialidad. Entonces es como tratamos nuestros materiales autóctonos, siglo XVII, siglo XVII de construcción del claustro, y pues la idea es que nos dure otro tanto de tiempo. Muchas gracias, Lina. Linda, entonces como que vamos cerrando porque ya nos hizo tarde, ¿o no? Sí, no, ya yo creo que hasta este momento creo que hemos logrado pues el objetivo de informarle a nuestro público y a todos los interesados pues todo este avance que hemos tenido, y es una oportunidad
que hemos tenido de mostrar no solamente lo del balcón, sino otros procesos también, como lo decía Lina, siguiendo ese plan de restauración del claustro que pues se mantiene actualizado con el Ministerio de Cultura, no es algo caprichoso, no es algo, es algo que obedece pues a eso, a la puesta en valor del patrimonio. Y nada, padre, pues la invitación es que la gente siga pues pendiente, nos pueden preguntar cómo vamos, a qué le estamos, a qué es lo que sigue. Entonces, pues estaremos informándole a todo el mundo, ¿no? ¿Qué sigue para nuestro claustro? Sí, Bueno, y también quiero pues agradecer a Ronald y a Lina que nos acompañaron esta noche, sus precisiones. Ronald, muchas gracias por todas esas precisiones muchas técnicas. gracias, Ronald. Por Qué invitarnos chévere contarle al a hablar público, de ¿no? Todos patrimonio. esos tecnicismos, ¿no? Claro, Sí. hablar de patrimonio y Sí. pues Cartagena, patrimonio de la humanidad, tenemos la tarea de conservarla. Siendo la vocación de esta ciudad turística, tenemos la vocación de conservarla porque de ahí muchos cartageneros viven del turismo. Entonces, tenemos que tener la ciudad, digamos, bien presentada para el turista y para hacerle honor al título que nos dieron como patrimonio de la humanidad. Digamos que tenemos esa tarea de preservar y cuidar el patrimonio. Y gracias por la invitación, Sí, muy así es, formales Ronald. todos. Bueno, muchas gracias, Ronald, por Gracias, aceptar. Ronald. Igualmente quiero agradecer a Lina, Linda. que nos Lina. Ay, qué acompaña pena la siempre. llegada Lina. tarde. No importa, no importa, Bueno, pero está bueno. bien, siempre estás ahí con nosotros y Claro. todo este apoyo y todo este cariño pues para todo lo que se hace en Santuario. Entonces te envío un abrazo desde aquí y lo mismo a Ronald. Gracias por la Padre, yo creo invitación. que nos vemos Sí. hasta una próxima oportunidad. Gracias, Linda, por toda esta preparación tan bien hecha. Y bueno, a todos los que nos han seguido por las redes, pues que pues sigamos en toda esta, creciendo en toda esta cultura del cuidado de la vida, del cuidado de lo que es nuestro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Feliz noche a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.